Ya, más bien estamos empezando el ejercicio recién, ¿no? Lo que hicimos hace rato era un recordatorio, ¿no? De lo que era la pasada clase. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo de los parámetros para el diseño del riego por aspersión, ¿no? Entonces, vamos a aprender a agarrar un aspersor cualquiera y ver cómo es su desempeño de ese aspersor, ¿no? Pero desempeño para temas de hacer el diseño, ¿no? Bien. Entonces, estábamos viendo un catálogo de una marca BIR. Esto está en la plataforma. Y acá tenemos lo que es em, las especificaciones, ¿no? Del fabricante. En este caso para una boquilla y para dos boquillas, ¿no? Entonces vamos a jugar con este último, ¿no? Vamos a calcular lo que es el coeficiente de descarga de este aspersor, ¿no? Ahora las boquillas, uno pensará y dirá, bueno, ¿cuál boquilla me aconseja para utilizar, ¿no? Hay dos consideraciones. Uno, el tipo de suelo y dos, la disponibilidad en el mercado, ¿no? Si esa boquilla, por ejemplo, no está disponible en los centros comerciales, en las empresas de riego que importan, entonces tenemos que tratar de jugar con lo que hay, ¿no? Pero si tenemos algún grado de variación, entonces podemos escoger. Las boquillas más angostas, que son justamente estas que están acá. Voy a remarcar esto. Son por lo general de bajo caudal, ¿no? O sea, riegan caudales bueno, relativamente bajos. Eso es mejor cuando estamos hablando de suelos arcillosos, ¿no? Mientras que si hablamos de suelos arenosos, deberíamos de buscar boquillas de mayor tamaño para que apliquen más cantidad de agua, ¿no? Entonces, hay esa diferencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Em, voy a, eh, voy a agarrar de este catálogo algunos, eh, algunos de los aspersores, de los modelos que hay, de las boquillas, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, vamos a hacer el cálculo para tres, eh, tres, tres puntos, ¿no? Vamos a colocar acá presión uno igual, presión 2 igual y presión 3 igual, ¿no? Entonces, vamos a ir to- identificando eso, ¿no? Vamos a trabajar entonces de acuerdo a este catálogo con esas presiones, ¿no? A ver, consideraremos la de 2,46 bar, 2,46 bar, luego 3,16 bar y finalmente 3,51 bar, ¿no? Entonces, vamos a jugar con esta, con este rango, ¿no? Que lo estoy remarcando, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de boquilla escogemos? A ver, vamos a hacer la prueba con la boquilla que está acá al medio, que tiene una estrellita, porque en BIR le colocan eso porque esa es la que se usa más frecuentemente, ¿no? Entonces tenemos acá, estos son los caudales, ¿no? Y lo que está acá al lado, esto que dice 30, 31, es la distancia que va a llegar a regar el aspersor, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo por partes, ¿no? Primero vamos a ir calculando esto vamos a considerar acá tres caudales, ¿no? Así como hemos considerado em, tres presiones. Entonces podremos caudal uno igual, caudal 2 y finalmente caudal 3. Ya, entonces estamos acá. Caudal uno va a ser 1490 litros por hora, ¿no? Entonces 1490 litros por hora. Luego tenemos 1690 y finalmente 1790, ¿no? Nuevamente estamos utilizando estos caudales de acá
ya que estamos trabajando con estas presiones y hemos identificado esta boquilla, ¿no? Ok, ya, listo. Entonces, acá esto vamos a colocar sus unidades, esto es en litros por hora, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ir calculando lo que es el coeficiente de descarga, ¿no? Vamos a calcular el coeficiente de descarga de dos puntos, el uno y el 2, por ejemplo. Entonces, vamos a calcular. ¿Cómo se calculaba eso? Justamente en la diapositiva que estábamos viendo, acá está, ¿no? Lo voy a copiar para que puedan también recordar, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? Ahora, ¿cómo coloco acá la ecuación? ¿Qué unidades tiene? En realidad, uno le puede colocar en caudal cualquier unidad, en presión cualquier unidad, pero tienen que ser consistentes. Si pongo caudal uno en litros por hora, caudal 2 también tiene que estar en esa misma unidad. Si la presión uno está en bares, la presión 2 también tiene que estar en bares. ¿Ok? Entonces, hacemos el cálculo. Vamos a hacer lo que es logaritmo, ¿no? Logaritmo de caudal uno dividido entre el caudal 2, ¿no? Y esto dividido entre el logaritmo de lo que es presión uno dividido entre la presión 2. Hago eso y me sale acá un resultado. Lo voy a redondear esto. Acá me dice, ¿no? 0,50. Haremos para otro escenario. El escenario 2 y 3. En realidad lo que vamos a hacer es calcular un coeficiente de descarga promedio, porque van a ver que el coeficiente de descarga va a variar, ¿no? Entonces, en el caso de 2 con 3, ¿cómo sería? Sería el logaritmo de presión 2 dividido entre presión 3 dividido entre el logaritmo de lo que es caudal 2 dividido entre caudal 3, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera ya tengo ahí el otro coeficiente de descarga. Voy a revisar esto. Eh, era primero caudal, ¿no? Al Perdón, revés. acá Sí, sí, sí. he comenzado mal, ¿no? Sí, caudal. Entonces, se nota, ¿no? Porque el coeficiente de descarga han visto que sale diferente, ¿no? Sale un valor ya superior a uno, ¿no? Entonces, ahora sí está bien, ¿no? 0,55. Entonces, esta ecuación tenemos que manejarla, ¿no? Siempre. Y finalmente vamos a comparar el punto uno con el punto 3. ¿Ok? Entonces, vamos ahí haciendo el mismo logaritmo de caudal uno dividido entre el caudal 3 y dividido entre el logaritmo de presión uno entre presión 3. Ahí está, ¿no? Pueden ver que ha variado, ¿no? El coeficiente de descarga. Tenemos tres valores, ¿no? 0,50, 0,55, 0,52. Entonces, mi recomendación es que ustedes trabajen con coeficientes de descarga promedio. Depende, ¿no? Si es que ya están haciendo un diseño específico para alguna persona privada, ya pueden ustedes establecer el caudal y la presión de funcionamiento, ¿no? Entonces, suficiente con calcular un rango de coeficientes de descarga, ¿no? Ya. Pero si van a trabajar en un diseño para una área muy grande, donde tienen diferentes condiciones, algunos van a tener más presión, otros menos presión, entonces, pues, hay que hacer este tipo de cálculo, ¿no? Entonces, calculamos el promedio, ahí está, ¿no? 0,52. Entonces, vamos a trabajar con este coeficiente de descarga, ¿no? ¿Ya? Ok, ya hemos aprendido a determinar estas características, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio más para que esto quede bastante bien, claro. Eh, en este caso vamos a jugar ahora con otro aspersor. Vamos a agarrar otro catálogo diferente, ¿ya? Ustedes no tengan miedo, tienen que agarrar los catálogos y buscar, ¿no? Ahí a ver, quiero ver este catálogo, qué aspersores tiene.
y conocerlos, ¿no? Entonces, acá vamos a agarrar un catálogo de lo que es Irritec. Esta es una empresa italiana que fabrica igual material de riego, ¿no? Entonces, acá está, catálogo Irritec, ¿no? Entonces, vamos a ver sus aspersores, a ver. Tienen diferentes modelos, ¿no? Cada fabricante. Entonces, estos, por ejemplo, son más de plástico, ¿no? De polietileno. Los del BIR, generalmente la mayoría son metálicos, ¿no? Mientras que en otras marcas como Nandan Engine, Irritec o Zeninger, entonces se utiliza otro, otro material, ¿no? También por tema de costo, ¿no? El plástico es más económico que lo que es el metal, ¿no? Entonces, trabajaremos con este, ¿no? Acá tiene el F22, se llama, ¿no? El modelo F22 que tiene estas características, ¿no? Aspersor de plástico sobre follaje, dice. Aplicación, germinación en huertos y viveros, dice, ¿no? Para aspersión, o sea, para riego por aspersión y también para germinación en huertos y viveros. Entonces debe tener un tamaño de gota no muy grande, por eso también se recomienda, ¿no? Para ese tipo de establecimientos. Acá nos dice, por ejemplo, el filtro que se recomienda, ¿no? Por ejemplo, en BIR no nos dan estos datos, ¿no? ¿Qué filtro tenemos que usar, ¿no? Pero ya nos iremos acá, a esta tablita. Entonces acá tenemos lo que es la boquilla, que en este caso es gris, y los diámetros de la boquilla mayor y la boquilla menor, ¿no? Y su tabla de desempeño, ¿no? Entonces trabajaremos con este. A ver, vamos a hacer la prueba. Voy a colocar acá. Trabajaremos con la boquilla gris, ¿ya? Modo de hacer un ejercicio. Entonces, hacemos lo mismo. Voy a copiarme acá, igual el. Entonces, ustedes así tienen que trabajar, ¿no? Agarran un aspersor, ven el modelo, ya, el catálogo, lo buscamos. Listo, es este aspersor. Listo, entonces ya lo tengo que ir desarrollando, ¿no? Entonces, este va a ser marca Irritec, también es de doble boquilla y vamos a ir dándole sus características, ¿no? Presión 1, presión 2 y presión 3, ¿no? Podemos calcular presión 4 también, ¿no? Podemos hacer otras alternativas, también se puede, ¿no? Y acá los caudales, ¿no? Caudal 1, caudal 2 y caudal 3, ¿no? Entonces ustedes ya pueden calcularlo acá más fácilmente ya en Excel, ¿no? Se puede hacer también esto a pulso, ¿no? Pero ya teniendo esta tecnología tampoco hay que desaprovecharlo. Consideraremos tres rangos de presión. A ver, 2.5, 3 y 3.5, ¿ya? 2.5, 3 y 3.5. ¿Esto está en qué unidades? La presión en bares, ¿no? Aquí dice bares. Bar, bar. Y los caudales para esas presiones, ¿cuánto van a ser? Acá me dice 0.51, 0.58 y 0.60. 0.51, 0.58 y 0.60. Entonces, esto está en unidades de metros cúbicos por hora, ¿no? Vean que acá las unidades son diferentes. En el otro catálogo, los aspersores tenían caudal en litros por hora, ¿no? Acá más bien las unidades son en metros cúbicos por hora. ¿Afectará eso? Si al final es una relación, vamos a hacer la prueba, ¿no? Pero no va a afectar, porque estamos dividiendo entre elementos que tienen las mismas unidades, ¿no? Entonces, no tendría que afectar. A ver, ¿alguien ya ha calculado los coeficientes de descarga, los exponentes de descarga para este aspersor? Voy a colocar acá la ecuación.
y voy a preguntar, a ver, a algunos que estén por ahí atentos. A ver, em, Edwin, estimado Edwin, considere estos datos de acá, caudal y presión, y calcule el coeficiente de descarga, el exponente de descarga para el punto uno y 2, ¿no? ¿Cuánto le da? A ver, vamos a preguntar a alguien, a otra persona. Julia, Julia, ¿has calculado el exponente de descarga para el punto uno y 2? Más o menos. Bueno, vamos a hacerlo, no hay problema, ¿no? Si no han podido hacerlo, haremos, ¿no? El exponente de descarga se calcula como el logaritmo de el caudal uno dividido entre el caudal 2 dividido entre el logaritmo de la presión uno dividido entre la presión 2, ¿no? Y acá nos sale, ¿no? 0,7. A ver, lo voy a redondear. 0,71. Ok. Ahora entre el 2 y 3, ¿alguien ha podido calcular el coeficiente el exponente de descarga entre el punto 2 y el 3? ¿Alguien? Vamos a hacerlo, ¿no? Entre el punto 2, caudal 2 dividido entre caudal 3 dividido entre el logaritmo de presión 2 dividido entre la presión 3. Ahí está, ¿no? Y vamos a ver acá, ¿no? Em, Listo. Ahí está, ¿no? Verificó. Está bien, ¿no? Norman dice el X3 es 0,483. A ver, vamos a comprobar, ¿no? Vamos a colocar logaritmo de el caudal uno dividido entre el caudal 3 dividido entre el logaritmo de presión uno dividido entre presión 3, ¿no? ¿Cuánto me da? Excelente, Norman, ¿no? Muy bien. Está muy atento, está calculándolo bien. 48,3. Ahora, en este caso, ¿cuánto va a ser el promedio? Vamos a verificar. Promedio igual un 0,47. Ya. A ver, algunos comentarios acá al respecto. Tenemos en este caso dos aspersores que tienen diferentes comportamientos, ¿no? En este caso, este aspersor de la marca BIR, si ustedes ven su desempeño, casi como que no es tan variable, ¿no? En términos del coeficiente de descarga. Está en torno a 0,5, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, primero, por lógica, este aspersor es más estable a las variaciones de presión, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un lugar donde tengo bastante cambio de presión, por ejemplo, los yungas, lo que está en la tarea, yo tengo que tratar de que el aspersor, por más de que tenga diferentes presiones, tenga un desempeño similar, ¿no? Entonces, en lugares así con bastante accidente topográfico, bueno, este aspersor tiene nomás un buen desempeño, ¿no? El segundo caso, este Irritec. Vean ustedes, tienen diferentes coeficientes de descarga, ¿no? Bastante variables, ¿no? El que más o menos se asemeja al aspersor BIR es la comparación entre uno y 3, ¿no? Que nos da 0,48. Pero en realidad tenemos que considerar el promedio, ¿no? 0,47. ¿Qué significa esto?
Significa de que, en este caso, por ejemplo, en el rango 1 a 2, el exponente de descarga es bastante alto. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una sensibilidad muy grande a las variaciones de presión. Ya, el Norman dice que un X de 0,5 tendría un buen desempeño en diferentes condiciones, dice, ¿no? Mm, Podemos decir que puede ser interesante un 0,5, pero yo me iría más bien por buscar un exponente de descarga que sea inferior a 0,5. ¿Por qué? Ahí vamos a discutir esto ahora. Esta grafiquita lo voy a copiar aquí en el Excel. Esta grafiquita lo que muestra es cómo es el desempeño del aspersor dependiendo de su exponente de descarga, ¿no? Entonces, si X es igual a 1, ¿qué significa? Que hay una variación muy grande. Si la presión aumenta en una unidad, el caudal también aumenta en una unidad. Eso es bastante sensibilidad. Si el coeficiente de descarga está cerca a 1, olvídense, ese aspersor en un sistema de riego va a tener bastante desuniformidad. ¿Por qué? Por las pérdidas de carga, que eso lo van a ver en hidráulica, que cuando tenemos un sistema de redes de tuberías, debido a la longitud de las tuberías va a haber pérdida de energía o pérdida de presión, ¿no? Entonces, los aspersores que estén más alejados van a tener menos presión. Los que estén más al inicio del sistema van a tener mayor presión. ¿Y eso qué va a hacer? Que vea unos aspersores que riegan bastante y otros que van a regar poco, ¿no? Entonces, es la condición más desfavorable, podemos decir, ¿no? El X igual a 1. X igual a 5, 0,5, perdón, es un comportamiento intermedio, ¿no? Es tolerante hasta cierto punto a las variaciones de presión. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque así tenemos un grado de tolerancia para diferentes presiones. El caudal puede llegar a mantenerse relativamente estable, ¿no? Lo ideal es que tuviéramos un coeficiente de descarga igual a 0. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso si el coeficiente de descarga es 0? Prácticamente, si yo le doy al aspersor 2 bares, me va a dar un caudal. Si yo le doy 3 bares, el mismo caudal va a salir. Le doy 4 bares, sale el mismo caudal. Le doy más bares, el caudal no va a variar. Obviamente hasta un cierto límite, ¿no? Entonces, ese es el ideal. Un aspersor que no varíe su caudal para diferentes presiones, ¿no? Tendría que ser un coeficiente de descarga igual a 0, ¿no? Pero en este caso, pues, no vamos a obtener en aspersión nunca eso. Sería un emisor autocompensante, se llama. Eso generalmente se da en riego por goteo, ¿ya? Entonces, en este caso no lo vamos a poder encontrar. Entonces, haciendo una comparativa de manera global, el aspersor BIR tiene más estabilidad, mientras que el aspersor de Irritec es más variable, ¿no? Tenemos coeficientes de descarga más variables. Este promedio, mm, tengan cuidado que los promedios, cuando nosotros utilizamos valores extremos, se llegan a compensar y eso da un efecto de que se estarían compensando, ¿no? Pero no veamos eso tanto, ¿no? Más que todo nos concentraremos en estos coeficientes de descarga individuales, ¿no? Que son muy diferentes, muy variados. Este aspersor de la marca Irritec, el modelo, a ver, este caso, este es el modelo F22, tiene mucha sensibilidad, ¿ok? Modelo F22. Ya. Entonces, ahí ya estamos discutiendo cuál aspersor llegaría a ser mejor que el otro, ¿no? Bien, vamos a continuar con esto de la aspersión. Bueno, habríamos hablado de que hay condiciones que son desfavorables, por ejemplo, el viento.
También ahí, ¿no? El tema de por qué colocar un tanque de regulación en un sistema de riego por aspersión. Puede ser que en determinadas horas vea tanto viento que no sea factible el riego por aspersión, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cierran todo el sistema y el agua que se capta de la toma se va a ir almacenando temporalmente en un reservorio de regulación, ¿no? También eso puede ser una justificación. Ya habíamos hecho entonces el cálculo del coeficiente de descarga, así como está acá en las diapositivas. Luego vamos a ver esto de la uniformidad, ¿no? Las pérdidas permitidas. Entonces, vamos a hacer el cálculo para esos mismos aspersores, ¿no? Que hemos utilizado. ¿Cómo se ve la uniformidad? Entonces, hay que ver qué tan variable es, l- qué tan admisibles son las pérdidas de presión en en el sistema para que el aspersor mantenga la uniformidad, ¿no? Entonces, la fórmula es pérdidas permitidas dividido entre pérdidas, entre la presión nominal del aspersor. Esto igual a uno menos coeficiente de uniformidad dividido entre exponente de descarga, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ver que esta es una ecuación que podemos utilizar, ¿no? Pérdidas permitidas dividido entre presión nominal. Ok, vamos a utilizar eso entonces. Mediremos la uniformidad del BIR, ¿no? Vamos a medir esa uniformidad. Eso vamos a verlo en términos de pérdida permitida, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos que asumir necesariamente un coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad, lo recomendable es que sea del 90%. ¿Ok? Un desempeño del 90% ya es bastante ideal, ¿no? En riego por aspersión. Ahora, este 90%, ¿a cuánto equivaldrá en términos de pérdidas permitidas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, igual, esto va a ser uno menos el coeficiente de uniformidad, que es 90% dividido entre 100, ¿no? Porque tiene que estar a tanto por uno. Esto lo vamos a multiplicar porque voy a despejar acá presión nominal, ¿no? Lo voy a llevar a este extremo. Entonces, jugaremos a ver para una presión nominal. Supongamos una presión nominal de 3,16, ¿no? Y dividido entre el exponente de descarga, ¿no? Entre 2 y uno, ¿cuánto es el exponente de descarga? 0,50, ¿no? Entonces, colocamos así y aquí me dice un dato bien interesante. Esto, mucho ojo, esto, a ver, 3,16. Voy a revisar para calcular bien por la presión. Por si acaso lo voy a colocar esto también acá, así. Mm, mejor un poquito. Voy a cambiar acá la ecuación para que... Ahora sí. Mm, hace rato había un error, ¿no? Ya. No, aquí también. Esto, perdón. Ahí está. Mm, eso es. Ya. El 90% ya en Google Sheets directamente ya lo relaciona con 0,9, ¿no?
cuando lo utilizo para operaciones. ¿Ya? Entonces ya está relacionado. Ya, ok. Entonces, la pérdida permitida va a ser igual a uno menos el coeficiente de uniformidad, uno menos 0,9, dividido entre el coeficiente de descarga, 0,50 habíamos asumido, multiplicado por la presión nominal, que para el punto 2 es 3,16. Entonces, eso me dice que tengo una pérdida permitida de 0,63. ¿Qué representa eso? Que entre los aspersores más extremos, el aspersor que está más al inicio del sistema y el que está en la cola, debería de haber una variación de presiones entre esos aspersores de 0,6 bares. Si tenemos ese desempeño, entonces garantizamos una uniformidad del 90% con este aspersor, ¿no? 0,6 bares, ¿cuánto equivale? Aproximadamente 6 metros columna de agua, ¿no? O sea, entre el primer aspersor y el último debería variar la presión en 6 metros aproximadamente, ¿no? De esa manera mantengo la uniformidad. 63 centímetros. No, son 6,3 metros, ¿no? Estimado Norman. ¿Ok? Un bar es casi un bar equivale a aproximadamente 10 metros columna de agua, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces eso es un parámetro que igual me sirve para caracterizar los aspersores. Ahora vamos a ir viendo otro parámetro que es bien interesante. En este caso vamos a ver cómo influye lo que es el marco de distribución del aspersor con respecto a cómo va a aplicar el riego, ¿no? Entonces, si yo tengo un marco cuadrado, más o menos el área de influencia de un aspersor va a ser esta región que está achurada, ¿no? En el caso de marco rectangular, el aspersor más o menos va a regar lo que está en este rectángulo, ¿no? Y en un marco en triángulo o tres bolillos, tenemos esta región que el aspersor va a mojar de manera hipotética, ¿no? Estamos hablando en función del rango, del marco de distribución que tenga, ¿no? Los marcos de distribución más usuales son los cuadrados, ¿no? Usualmente. Pero también hay rectángulo muchas veces cuando yo quiero dar mayor espaciamiento entre aspersores, entre laterales, mejor dicho, ¿no? Y el marco triangular es un poco complejo, pero se puede dar más recomendable en zonas con mucha pendiente, ¿no? El marco rectangular. Entonces, vamos a ir viendo cómo definimos el espaciamiento entre aspersores, ¿no? Si yo tengo un aspersor, ¿cómo debo definir que el siguiente aspersor a qué distancia lo coloco? Hay algunas recomendaciones que dan en este caso, ¿no? Em, si no tenemos datos, no tenemos el catálogo del aspersor, entonces, en un caso muy extremo, podríamos asumir esta regla. El espaciamiento entre aspersores va a ser equivalente a 0,6 por el diámetro de mojado del aspersor. Si el aspersor moja, supongamos, 20 metros, yo multiplico 0,6 por 20 y me sale 12, ¿no? Entonces, el espaciamiento entre aspersores debería de ser aproximadamente 12 metros. Esto en el caso de aspersores de impacto, ¿no? En el caso de aspersor tipo difusor, a falta de datos podemos considerar este espaciamiento, ¿no? 0,8 veces el diámetro de mojado, ¿no? El mismo ejercicio, ¿no? Tenemos un diámetro de 20, por ejemplo, y si yo los voy a separar, multiplico 20 por 0,8
y eso me da 16, ¿no? En otras palabras, los aspersores de martillo tienen que estar más juntos que los aspersores tipo difusor. ¿Por qué? Porque los aspersores tipo difusor tienen por lo general uniformidades mucho mayores que los de que los de impacto. Entonces, por eso es que puedes mantenerlos un poquito más distanciados y no vas a afectar mucho en la uniformidad. ¿Ok? Entonces, vamos calculando lo que es el espaciamiento, ¿no? A ver, vamos viendo el catálogo. Em, Voy a entrar al catálogo de BIR, voy a ir atrás. Directamente lo voy a abrir de acá que tengo ya los catálogos. A ver, un segundito. Abriremos el catálogo de BIR. Ya, entonces, acá está. Estábamos con este aspersor, ¿no? El BIR 20, ¿no? A ver, veremos. Acá me dice, ¿no? Sus desempeños. Entonces, habíamos escogido esta boquilla, ¿no? Acá está en la parte baja. Esta boquilla. Entonces, acá me da un dato bien interesante, ¿no? Los, el diámetro de mojado, ¿no? En este caso, este aspersor, por ejemplo, si yo tengo una presión de 3,16 bares, el aspersor podría mojar 31,20 metros, ¿no? Ese sería su diámetro. Podemos colocarlo eso acá, en la planilla. Diámetro de mojado de, habíamos dicho, 31,20, ¿no? Vamos a hacer el cálculo con esa fórmula empírica que nos dice, ¿no? El espaciamiento entre aspersores va a ser equivalente al diámetro de mojado por 0,6. Entonces, aplicando esa ecuación, yo tendría este marco de 19 metros aproximadamente, ¿no? Entre aspersores. Esa sería la distancia que yo consideraría. Ahora vamos a ver en el catálogo, a ver, vamos a ver. Si me da, ¿no? Si es que me da ese... Acá está, ¿no? Ah, acá está, ¿no? Para los marcos de distribución. Un marco de 10 por 10 y hasta un marco de 18 por 18 llega, ¿no? Nosotros hemos calculado un marco de, a ver, perdón, 19 metros, ¿no? O sea, ya nos estamos saliendo casi de lo que es el rango del fabricante. El fabricante te dice, bueno, tienes este marco, vas a tener estas uniformidades, ¿no? De 88%. Tienes este otro marco, tienes esta uniformidad. Entonces nos vamos a ir a un caso un poco mejor, una uniformidad del 90%. Consideraremos este marco de 12 por 12, ¿ya? Entonces, asumimos acá. Este es podemos decir uno calculado y el espaciamiento entre aspersores tabulado de tablas, 12 metros, ¿ya? Vamos a subir un marco cuadrado, ¿ok? Entonces, con ese marco cuadrado vamos a trabajar. Voy a marcarlo esto para no olvidarme que he escogido este espaciamiento, ¿no? ¿Listo? Entonces, acá por ejemplo hay la cobertura de ese aspersor, la superficie que va a regar va a ser el espacio entre aspersores elevado al cuadrado, ¿no? Para un marco
un marco cuadrado, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a esta fórmula. Tasa de aplicación. La tasa de aplicación me dice es igual a el caudal dividido entre espaciamiento entre emisores por espaciamiento entre laterales. Y todo eso multiplicado por 1000. Pero eso siempre y cuando mantenga estas unidades, ¿no? Entonces manejaremos em, esta ecuación y vamos a calcular la tasa de aplicación de ese aspersor BIR, ¿no? Vamos a ver. Entonces, se le denomina tasa de aplicación, índice de precipitación, tasa de aplicación. Hay diferentes denominaciones que le dan, ¿no? Entonces, dice el caudal del aspersor en litros hora dividido entre espaciamiento, ¿no? Entonces, el caudal del aspersor en litros por hora, acá está, ¿no? Consideraremos el rango 2, el punto 2, dividido entre el espaciamiento entre aspersores, que es 12 por 12, el espaciamiento entre laterales. Estamos considerando un marco rectangular, ¿no? Y finalmente esto me dice, multiplicamos por 1000. Vamos a ver, por si acaso esto lo voy a colocar entre paréntesis. Hay una... A ver, déjenme revisar un momento. Si esta ecuación, acá hay un error, perdón. Esto está en metros cúbicos por hora, ¿ya? Aquí ha habido un error. Por eso se multiplica por 1000, ¿no? ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, si tenemos en litros por hora, no es necesario multiplicar por 1000, ¿ya? Esta es la tasa de aplicación, me dice, ¿no? 11,74. ¿Qué unidades? Milímetros por hora. Entonces, ese aspersor, BIR, tiene una tasa de aplicación de 11,74 milímetros cada hora que está funcionando, ¿no? Ahora, ahí voy a recapitular lo que mencionaba Norman, ¿no? La velocidad de infiltración básica del suelo. Si el aspersor tiene una tasa de aplicación superior a la velocidad de infiltración básica del suelo, entonces se va a producir encharcamiento, ¿no? En otras palabras, si el aspersor moja a una velocidad mayor a la que el suelo puede infiltrar, entonces esa cantidad adicional o excesiva de agua va a quedar en la superficie estancada, ¿no? Y eso es malo porque se va a evaporar, o sea, no vamos a hacer un riego eficiente. Entonces, la idea es que la intensidad de precipitación de un aspersor sea menor o igual a la velocidad de infiltración básica del suelo, ¿no? Eso habíamos visto en la pasada práctica, cómo medir la velocidad de infiltración básica del suelo, ¿no? Habíamos tomado con los anillos infiltrómetros el dato, ¿no? Entonces nos salía ahí un resultado. ¿Cuánto era el resultado? Si no me equivoco era, a ver, voy a revisar si lo tengo acá, o si alguien puede refrescar la memoria. A ver, un segundito. Voy a revisar, lo tenemos.
Ay, 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 no sé dónde lo dejó. Ya, a ver, vamos a asumir que la velocidad de infiltración básica del suelo es 5 milímetros por hora. Entonces, ¿este espesor nos convendrá o no nos convendrá? Vamos a preguntar a alguien, a ver. Angélica Yucra, tengo una velocidad de infiltración básica del suelo de 5 milímetros por hora. ¿Usted recomendaría utilizar este aspersor o no? Sí, ingeniero, porque es menor. Eh, Al contrario, ¿no? Más bien, Angélica, A ver, la tasa de inflación, aplicación tiene que ser siempre menor a la velocidad de infiltración básica, ¿no? al revés. Sí, ingeniero, tienes Sí. razón. Estoy interpretando al revés. Sí, entonces no, ingeniero. Ya, correcto, muy bien. Entonces, si tuviera un suelo con 5 milímetros por hora de velocidad de infiltración básica, ese aspersor no cumple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Puedo probar con el menor caudal. Ahí está lo que yo les decía, ¿no? En la práctica, ¿no? Una forma de tratar de buscar alguna forma, de ir al extremo, ¿no? De adaptar un aspersor que moja mucho en un suelo que no tiene mucha velocidad de infiltración. Entonces, puede ser utilizar el caudal más bajo, si es que puedo cambiar boquilla, y si no puedo cambiar boquilla, entonces consideraremos el mismo caudal, pero el espaciamiento lo vamos a considerar mayor, ¿no? Consideraremos esta recomendación que habíamos visto, ¿no? De 19 metros. 19 por 19. ¿Cuánto me da la tasa de aplicación? Ya. Preguntamos de nuevo acá. Consideremos este como intensidad de aplicación 2, ¿no? A ver, vamos a preguntar a Pedro Zárate. Tenemos esta nueva tasa de aplicación que hemos visto eh, espaciando más los aspersores, ¿no? Desde su punto de vista, ¿considera que este aspersor ahora sí es factible para este suelo? ¿Qué dice? Estimado, creo que se salió. Ah, no, Pedro, estimado Pedro. ¿Está bien? Norman dice sí, correcto, es la adecuada, ¿no? Ahora sí, sí. Está muy bien, ¿no? Entonces, yo les recomendaba eso, ¿no? En la práctica. Hay proyectos de riego que ya uno ya los ha diseñado, ya les ha dado los aspersores a los agricultores, ya no se puede mover mucho ya ahí, ¿no? Y eso es justamente lo que toca con los asistentes técnicos, ¿no? Entramos a un proyecto de riego donde ya todo ya ha sido planteado y se está ejecutando. Y nosotros, pues, difícil que digamos, a ver, momento, ¿por qué han considerado este aspersor? Cambiaremos a otro aspersor. Ya, ya el proyecto ha pasado por muchas revisiones, ya ha sido aprobado, ya está financiado, difícil de modificar. Entonces, hay que ajustarse a eso, ¿no? Una forma es la que estamos viendo acá, ¿no? El espaciamiento entre aspersores puede ser una alternativa, ¿no? Ahora, también eso yo les decía, ¿no? Puede haber agricultores que tengan dentro del sistema de riego, algunos beneficiarios van a tener suelos arcillosos, ¿no? Y más bien va a haber otros agricultores en otro sector
que van a tener suelos más sueltos, ¿no? Tal vez más arenosos. ¿Qué hacemos ahí? Algo similar a lo que estamos viendo acá, ¿no? Si el agricultor tiene un suelo muy arcilloso, trataremos de hacer un espaciamiento mayor de los aspersores, ¿no? Ahora, si es un suelo arenoso, más bien tenemos que tratar de que estén más juntos, ¿no? Por el tema de la tasa de aplicación, ¿no? ¿Ok? Eso es muy importante, ¿no? Eso tómenlo muy en cuenta. Bien, vamos a ver qué más hay acá. Ya estamos haciendo esto de la intensidad de aplicación. Am, acá les he dejado unas tablas bueno, una tabla con algunas recomendaciones, ¿no? Si es un suelo con textura arenosa y pendiente de 0 a 5, entonces aproximadamente la velocidad de infiltración básica de ese suelo va a ser 50 milímetros por hora. Con vegetación o desnudo va a ser la misma, ¿no? Si estamos en pendientes mayores, pongamos más del 12%. Ahí la velocidad de infiltración va a variar, ¿no? 25 con vegetación y en desnudo 12. Entonces varía, ¿no? Esto es una tabla de referencia que ustedes pueden considerarla para temas de diseño, ¿no? Cuando no tengamos datos. Acá lo interesante es que no solamente nos dice el suelo tiene tal textura, ¿no? También entra en juego la pendiente y la cobertura del suelo, ¿no? Si está con vegetación o desnudo. Considero que es una tabla más completa que esas tablas sencillas donde te dice tiene un suelo con textura arcillosa, tal velocidad de infiltración, ¿no? Entonces, ahí puede haber mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, acá están los catálogos de los aspersores, ¿no? Nosotros ya hemos agarrado, ahí hemos hecho la prueba, dos catálogos, ¿no? Hemos ido calculando. Vámonos al tiempo de aplicación. ¿Cómo determinamos el tiempo de riego en, en aspersión? No es muy complicado el tema en aspersión. Realmente el tiempo de riego es fácil de calcular. El tiempo de riego se calcula como la lámina bruta dividido entre la intensidad de precipitación, ¿no? Entonces, la intensidad de precipitación ya la hemos calculado, ¿no? Anteriormente. Lo que no tenemos es la lámina bruta. ¿De dónde sale la lámina bruta? Bueno, vamos a eso recapitularlo, ¿no? Les había explicado la pasada clase, pero no se preocupen, lo vamos a volver a mencionar. Voy a ampliar esto. Acá está, ¿no? Tiempo de riego. La lámina bruta, ¿a qué era igual? Lámina neta Lámina sobre la bruta. eficiencia. Sí, sí, Angélica, eso es correcto, ¿no? La lámina neta dividida entre la eficiencia de aplicación, ¿no? Esa es una ecuación que nos permite calcular, ¿no? Correcto, está bien. Ahora, también les había dicho, la lámina bruta se puede calcular como, ahora sí hay otra ecuación que podemos utilizar, ¿no? ¿A qué va a ser igual la lámina bruta? Ya no nos vamos a enfocar en lámina neta, o sea, ya no vamos a considerar, bueno, tenemos un suelo, tenemos que llegar entre capacidad de campo y y el umbral mínimo, entonces consideraremos eso, ¿no? Bueno, en este caso, la lámina bruta también se puede calcular utilizando otra expresión, ¿ya? En este caso, la lámina bruta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la lámina neta. Vamos a deducirlo esto, ¿ya? La lámina neta que era igual, la lámina neta es igual a la evapotranspiración del cultivo multiplicado por la frecuencia, ¿no? ¿Recuerdan? Esa es otra forma de calcular la lámina neta, ¿no? Exacto, Norman, ¿no? Esa es la, la otra fórmula, ¿no?
Entonces, si yo reemplazo ahí, en vez de decir lámina neta, digo evapotranspiración por frecuencia, entonces la lámina bruta va a ser igual a evapotranspiración crítica, le decimos, o máxima, mejor, pondremos como max, multiplicado por la frecuencia y todo eso dividido entre la eficiencia de aplicación, ¿no? Entonces, aquí tenemos una diferencia muy notoria. Ya no vamos a considerar el suelo, ¿de acuerdo? El suelo ya no va a ser un factor que vamos a decir, bueno, tenemos un suelo arcilloso, un arenoso, entonces la lámina bruta va a variar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, los agricultores por lo general no tienen sus derechos de agua dependiendo de la textura del suelo que tienen, ¿no? No hacen ese manejo técnico, porque en parte es también complejo, ¿no? Entonces lo que ellos dicen es, a mí denme una cantidad de agua tanto tiempo y en tal frecuencia, ¿no? Entonces, eso manejamos para todos de forma equitativa, ¿no? Para no complicarnos. Entonces, ahí es donde ya optamos por este otro método de cálculo, ¿no? La evapotranspiración máxima por la frecuencia dividido entre la eficiencia de aplicación. La lámina bruta, entonces, la ET max. ¿Cuánto va a ser la evapotranspiración máxima de un cultivo? Estamos supongamos que vamos a trabajar en el altiplano, ¿ya? ¿Cuánto será la evapotranspiración máxima en el altiplano para un cultivo? Supongamos de papa. ¿Alguien tiene alguna referencia? A ver, Norman dice entre 3 a 4, ¿ya? 3 puede ser un poquito bajo, porque estamos hablando de evapotranspiración máxima, ¿no? Yo me iría por el lado de 4, ¿no? Em, Tal vez vamos a refrescar un poco la memoria. Les he compartido, ¿no? En la plataforma una planilla de cálculo, ¿no? No sé si se recuerdan. A ver, vamos a ver. Eso estaba en la unidad 2, ¿no? Ahí les he compartido. eh, a ver, déjenme ver. Ah, no, perdón. En la unidad 1 es. Me estoy equivocando. Unidad 1, propiedades físicas, suelos, ¿no? Vamos a entrar a ver acá. Acá, ¿no? Yo les decía, bueno, acá ustedes colocan, ¿no? Estamos altiplano, cultivo, papa, papa tardía o temprana, no, papa temprana, ¿ya? Como es riego. Entonces, ¿cuánto es la lámina neta? 28 ¿cuánto es la evapotranspiración? Perdón, la evapotranspiración. 5,20 milímetros por día, ¿no? Para condición de altiplano, papa, ¿no? Estamos hablando de papa. Si ustedes le cambian el tipo de suelo, le ponen arenoso, la evapotranspiración sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, no hay variación. Entonces, vámonos con ese dato, ¿no? Evapotranspiración máxima, 5,2 milímetros por día. ¿Y la frecuencia de riego de cuánto va a ser? Ahí tendríamos que consultar cuánto es el tema de los derechos de agua, ¿no? De los agricultores, ¿no? Supongamos que son 7 días, ¿ya? 7 días. O sea, en otras palabras, el agricultor tiene riego cada 7 días, una vez a la semana, ¿no? Exacto, según derechos es no. Vamos a asumir, ¿no? Para no complicarnos. La siguiente semana vamos a ver que, bueno, si no es 7, es 8 o es 10, ¿cómo cambia el cálculo? Vamos a verlo.
Vamos a hacer estos ejercicios mucho más a detalle, ¿no? Ya. Ahora, la lámina bruta acá, ¿de cuánto será? Ya tenemos esos datos, ya hemos estimado. Vean que estamos estimando muchas cosas, así con la información que hemos ido eh, llevando en las anteriores unidades, ¿no? Listo. La lámina bruta va a ser, entonces, evapotranspiración multiplicado por frecuencia dividido entre la eficiencia. La eficiencia tenemos riego por aspersión, ¿no? Lo que la teoría dice, considere un 0,75, ¿no? Para riego por aspersión, ¿no? Ya les decía, ¿no? Eso también tiene una lógica. Si es que el agricultor tiene experiencia, si es que ya ha manejado antes riego por aspersión, entonces tal vez no seremos tan optimistas, manejaremos un 0,65 o 0,68. ¿Listo? Entonces la lámina bruta es esta, ¿no? 55,53. Esto es milímetros, ¿no? Milímetros. Y finalmente el tiempo de riego, ¿cuánto va a ser, no? Tiempo de riego, a ver, veremos. El tiempo de riego, entonces, ¿qué es? Lámina bruta dividido entre la intensidad de aplicación. Ya, vámonos aquí. Lámina bruta dividido entre la intensidad de aplicación. Consideraremos la primera que hemos calculado, ¿ya? 11,74. Entonces, hacemos esa división, ¿cuánto nos da? 4,56. ¿Correcto? ¿Esto qué es? Horas. ¿Por qué? La lámina bruta está en milímetros y la intensidad está en milímetros por hora. Si hago la operación matemática, extremos y medios, entonces horas pasan a la unidad superior y los milímetros se anulan. Entonces finalmente solamente me queda horas. Entonces, ya tenemos acá bastante información, ¿no? Lo vamos a ir resumiendo. Lo que es el diseño agronómico, les había dicho, es determinar o dar respuesta a las preguntas básicas, ¿no? Que se plantean cuando vamos a regar. ¿Cuánto regar? ¿Cuánto tengo que regar? Acá está la respuesta, ¿no? 53,53 milímetros. Eso es lo que tengo que regar. ¿Cuánto tiempo tengo que regar? ¿Cuánto tiempo debo regar? ¿Cuánto es lo que yo voy a responder? Lo que tiene que regar es 4,56 horas, ¿no? 4 horas y media, ¿no? Ya redondeando. Y cada cada cuánto regar. Eso es la frecuencia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el dato, ¿no? ¿Cada cuánto? Cada 7 días, ¿no? Obviamente eso es el derecho, no estamos asumiendo. Entonces, ¿cuánto tengo que regar? 53,53 milímetros. ¿Cada cuánto voy a hacer esa aplicación? Cada 7 días. ¿Y cuánto de tiempo me va a demorar hacer ese riego? 4,56 horas. Con eso ustedes ya han dado ya bastante información para el diseño agronómico. ¿Se entiende? Esa es su tarea en esta unidad, ¿no? Tarea 2. Ahí ustedes agarran los aspersores y tienen que calcular tasa de aplicación, tiempo de riego, ¿no? La lámina bruta no les he dicho que calculen ya eso, porque ahorita como que tal vez un poquito estamos recordando esto. En la tarea les he dado ya el dato de la lámina neta, ¿no? La lámina neta es de 7 milímetros, si no me equivoco. A ver, voy a revisar.
Ah, acá está. Considere una lámina de 7 milímetros, dice, ¿no? Tiempo de riego para aplicar una lámina de 7 milímetros. Esto consideren que es la lámina bruta, ¿ya? Eh, para no complicarnos. ¿Listo? Exacto, lámina bruta es lámina neta sobre eficiencia de aplicación, ¿no? Acá yo no les doy el dato de la eficiencia, ¿no? Uno diría, bueno, consideraremos 0,75, ¿no? Puede ser también, pero ya para no complicarnos todavía en ese detalle, este dato que les estoy dando acá va a ser la lámina bruta, ¿ya? No tienen que hacer ese último cálculo que hemos hecho acá, ¿no? Cómo llegar a la lámina bruta. ¿Listo? Ya. Muy bien, Norman. Está bien, se ha entendido entonces, ¿no? Ahora, algo que también vamos a aprender en los ejercicios que vamos a ver más adelante es el subriego, ¿ya? Bueno, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Los agricultores en la práctica no riegan tanto lo que es lo óptimo para los cultivos. No se van a regar, bueno, la planta requiere tanto, entonces le voy a dar esa cantidad, ¿no? Ellos juegan más bien a otra práctica que es a estresar el cultivo, ¿no? ¿Por qué hacen esa práctica de estresar el cultivo? Porque ellos tienen una lógica diferente, ¿no? Dicen, no le voy a dar al cultivo la cantidad que requiere la óptima, sino voy a bajar un poco el agua que le doy. ¿Por qué? Porque quiero yo tener que tengo una cantidad de agua que me dan por derecho, entonces yo tengo una superficie que tengo de terreno. Yo voy a tratar que ese riego me alcance lo más posible para regar esa superficie, ¿no? Entonces voy a estirar, como se diría en otras palabras, el agua, ¿ya? Si estiro el agua, bueno, pues voy a tratar de regar una mayor cantidad de superficie. Así voy a tener más cultivo y voy a también tener más producción, ¿no? En la lógica de los agricultores, más o menos se maneja así, ¿no? Entonces, lo que les digo es lo siguiente, ¿no? Tiene el agricultor una superficie, ¿no? Determinada que va a regar, ¿ok? Entonces, si regara de forma óptima, tal vez puede abarcar esta superficie, ¿no? Lo que está con negro. Pero él, como tiene una superficie más grande, no va a entrar, digamos, ahí a decir, bueno, me voy a restringir acá, como el proyecto dice, ¿no? Más bien yo quiero abarcar una superficie mayor. Tal vez no voy a regar todo mi terreno, porque va a ser demasiado, pero voy a tratar de estirar el agua lo más que pueda para regar una superficie un poco mayor. Entonces, ahí va lo que es el tema de el subriego. Voy a escribirlo con negro. El subriego, ¿no? O también nosotros más lo hemos escuchado como riego deficitario, ¿no? Entonces, vamos a reducir un poco la lámina de agua que aplico de forma óptima para que me ahorre un poquito el agua y pueda regar una superficie más grande, ¿no? Entonces, eso vamos a incluirlo acá en este análisis que hemos hecho, ¿no? Supongamos que la lámina bruta es esta, ¿no? Para un riego óptimo, pero vamos a considerar un subriego por el hecho de que ya les he mencionado, entonces el subriego consideraremos que va a ser el 90%. En vez de regar el 100%, voy a regar solamente el 90%, ¿no? Entonces,
Em, Ahora veremos eso, ¿no? La lámina bruta ajustada, lo voy a hacer acá abajo mejor para que no se mezcle. Entonces, esto lo dejo acá. Este es mi tiempo de riego. Vamos a considerar un escenario con subriego, ¿no? La lámina bruta ajustada, ¿cuánto va a ser? Va a ser la lámina bruta que habíamos calculado multiplicado por ese subriego. Como se ve, es una cantidad inferior, ¿no? Y calculo el tiempo de riego con esta última. Va a ser lámina bruta dividido entre la intensidad de aplicación, intensidad de precipitación. Vean la diferencia, ¿no? Anteriormente tenía que regar 4 horas y media. Ahora casi como que son 4 horas nomás, ¿no? Me estoy ahorrando media horita. Entonces, esa media horita, ¿en qué se traduce? En que puedo hacer funcionar los aspersores en otro lugar, ¿no? Y poder cubrir regar también en ese sector un poco, ¿no? Para tratar de de estirar el agua, ¿no? Para llegar a una superficie mayor. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque los agricultores eso lo van a hacer de forma experimental, podemos decirlo empírico, cuando el sistema de riego esté funcionando. Ustedes, cuando estén entrando en ese detalle de la asistencia técnica, a ver, dice Norman, para incentivar desarrollo radicular y maximizar el aprovechamiento de agua por el cultivo. Según recomiendan en otros cursos, hasta un 85% como ajuste para subriego, dice. Se puede bajar aún más sin afectar el rendimiento. ¿Ya? Eso depende mucho, ¿no? De qué cultivo es, ¿no? Si es un cultivo que es tolerante al estrés hídrico o no, ¿no? Yo les había dado una información en la unidad, les vamos a volver atrás, la unidad 2, ¿no? Vamos a ir a la unidad 2. Acá, huevografía, respuesta del rendimiento de los cultivos al agua, ¿no? Aquí lo vamos a ver ya con mucho más detenimiento esa parte que estamos ahorita discutiendo, ¿no? Bien, entonces, en esta guía hemos hecho un ejercicio, ¿no? La anterior semana, la última clase, ¿no? La clase del jueves, ¿no? El día de 1 de mayo era, ¿no? Lo hemos recorrido por un temita, ¿no? De un problema que se me ha presentado. Entonces, acá en esta guía, está demorando un poco, no sé, tal vez mi internet está lento. En esta guía les dice, ¿no? ¿Tiene usted un cultivo tal? Esta es la función rendimiento, consumo de agua. Entonces ahí uno puede decir, bueno, bajo el consumo de agua y el rendimiento en cuánto disminuye. Entonces voy a ver y hacer esa prueba, como dice Norman, ¿no? Puedo bajar aún el consumo de agua. Se puede bajar, depende del cultivo, ¿no? En esta guía, por eso, les va a dar bastantes datos para decir, bueno, el cultivo es tolerante al estrés hídrico o no. Si es tolerante, entonces puedo hacer un subriego con una menor tasa, ¿no? Tal vez un 80% puede ser, ¿no? Por ejemplo, en quinoa, ¿no? La quinoa tiene esa característica, ¿no? Bueno, no sé qué ha pasado acá. A ver, está un poco raro, che, voy a entrar. No sé esta guía, ¿por qué no está abriendo, no? Un poco raro. De todas maneras, está en el internet, ¿no? Respuesta de los cultivos al agua, ¿no? Respuesta del rendimiento de los cultivos al agua. Ahí ustedes pueden entrar. A ver, vamos a ver. Creo que en la FAO hay problema, tal parece, en su web. Tal vez están haciendo mantenimiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, en esa guía, voy a abrir la guía. Me he descargado la guía en, para que la podamos.
revisar y resolver esa duda, ¿no? Debe ser un problema eventual esto. Creo que se va a solucionar. A ver, ya. Este es, ¿no? La guía. En la anterior clase lo estábamos revisando. Entonces, acá tenemos, ¿no? Ustedes pueden ver mucho acá, mucha información, pero yo me voy a ir a lo que es un poco la parte que nos importa, ¿no? Bueno, esta es la ecuación, ¿no? Que se utiliza. Hemos hecho un ejercicio la pasada clase, ¿no? Para verificar, ¿no? Si bajamos el riego en el cultivo, en cuánto baja su rendimiento, ¿no? Incluso hemos hecho escenarios, ¿no? Si reducimos el riego en la floración o en el desarrollo, ¿qué tanto influye eso o qué tanto impacta en el rendimiento, ¿no? Acá está entonces, los valores calle, ¿no? De la ecuación. Entonces, acá está, ¿no? El análisis. Acá dice, miren, si K-Y es menor a uno, el cultivo es más tolerante al déficit hídrico y se recupera parcialmente. Pero por el contrario, si es mayor, la respuesta del cultivo es altamente sensible, con una disminución del rendimiento proporcional mayor a la disminución del uso del agua. Entonces, veo que cultivo tengo eh, la papa, por ejemplo, tiene un K-Y de 1,1, ¿no? Le bajo la cantidad de agua a la papa, ya empieza un poco a estresarse, ¿no? Pero si hago eso mismo con el banano, ay, sí estoy un poco más complicado, ¿no? ¿Qué pasa si lo hago con el maíz? El maíz, si le quitas agua, pues ya mermas el rendimiento, ¿no? Bastante. ¿Cuáles más bien son un poco más tolerantes? La soya, por ejemplo. ¿Cuál más? El maní, vean, el maní sí que es muy tolerante, ¿no? Al estrés. Entonces, ahí un poco la relación, ¿no? Lamentablemente no hay para todos los cultivos, ¿no? Entonces, eso un poco ustedes, bueno, es un tema de investigar, ¿no? Para otros cultivos, cómo podemos calcular, ¿no? Yo esto, bueno, en un futuro lo voy a colocar también en esta tablita que les he compartido, ¿no? Acá, donde calculamos, ¿no? Zona agroecológica y demás. Entonces, igual podemos decir acá, ¿no? Riego deficitario, ¿hasta qué nivel recomienda, ¿no? Sería interesante, ¿no? También ahí ya tendrían ustedes una herramienta mucho más poderosa. Vamos a irlo trabajando. Un poco el tema del tiempo ahora me dificulta, ¿no? Estoy trabajando en unas investigaciones y realmente el tiempo que tengo es muy escaso, ¿no? Bien, entonces eso es en torno a lo que era el riego deficitario, ¿no? O subriego le llamamos, ¿no? Correcto, Norman, ¿no? Eso usted tiene que verificarlo con esa función, ¿no? Rendimiento, consumo de agua de la FAO, ¿no? Bueno, eso sería mi recomendación más técnica, ¿no? Que le podría decir. Bien, entonces, acá, por ejemplo, ¿qué pasa si reducimos un poquito más hacemos estresar a la planta un poquito más, 85, digamos? Vean, el tiempo de riego baja, ¿no? 3,88. Entonces, ahí ya hay que hacer un balance, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo o recomiendo bajar, ¿no? La tasa de aplicación? Algunos dirán, bueno, yo le puedo bajar más, al final el cultivo se va a poner en marcha, sigue, ¿no? Puede ser, pero el rendimiento que obtengas, ahí va a haber un problema. Ahora, lo otro, las estrategias, ¿no? Si vamos a regar, tal vez, ¿en qué momento podemos cortar un poco el agua, ¿no? Tal vez en la época de floración. No, no ven, ahí es muy sensible la planta.
a un inicio, cuando la planta está empezando a desarrollarse, no consume mucha agua, entonces podemos ver formas, ¿no? De manejar este subriego también, ¿no? Eso ya es un poquito el tema de cómo manejarlo eso y volverlo en una regla práctica para que los agricultores lo puedan aplicar, ¿no? Bien, colegas, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Se les ha ya facilitado ya la tarea en la plataforma y el foro para que ustedes puedan participar, ¿no? Vamos a llegar hasta acá. Ustedes con la tarea van a agarrar mucha destreza. La siguiente semana vamos a hacer ya estos cálculos, pero ya en un escenario más real, ¿no? Donde vamos a asumir que tenemos un sistema de riego que tiene tantos beneficiarios, que tiene una fuente de agua, que tiene tal cantidad. Entonces vamos a ver cómo distribuimos el agua entre esos beneficiarios. Podemos decir, bueno, hay beneficiarios que van a regar por aspersión y otros por superficie, ¿no? Entonces, ¿cómo les damos el agua, no? Habrán algunas reglas que se puedan hacer para eso. Vamos a ir discutiendo eso, ¿no? En las siguientes clases. En que por favor puede facilitar los ejercicios, dice, ¿no, Pedro? ¿A qué se refiere? ¿A esta planilla de cálculo? La puedo subir esta planilla de cálculo para que la tengan ahí, ¿no? En la plataforma. A ver, voy a revisar. Sí, claro, les voy a compartir para que, para que lo tengan ahí, ¿no? Esto, como verán, ahorita lo hemos hecho, ¿no? Entonces, la idea es que también ustedes hagan sus propias planillas, ¿no? Para también tener esas herramientas, ¿no? A la mano. Ya. Listo, colegas, entonces voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna consulta antes de terminar. Inge, buenas noches. Sí, Inge, con los compañeros tal vez estábamos un poco dialogando, ¿no? Justamente ante la última práctica de Abro que teníamos. Creo que muchos de los compañeros, de los que estábamos el sábado, hemos tenido un poco de dificultad en realizarlo. Y tal vez queríamos ah, solicitarle lo que es una clase presencial, que en especial, ¿no? Que nos un poco más nos explique sobre eso. Creo que muchos nos hemos complicado ya. con el abro, ya. A ver, ¿Qué día tal vez podemos eh, pasar clases presenciales un poco para entender un poco mejor, no creo? ya. Sí, el tema del Abro, bueno, es un software, ¿no? Un poquito, el tema es meter los datos, hacer correr el software, ver el balance, cómo da, ¿no? Y ir jugando con eso, ¿no? Eh, podríamos hacer tal vez alguna clase, tal vez más práctica, se podría decir, ¿no? Ahora, el tema es que yo tengo un programa, ¿no? Desde la siguiente semana que tengo que terminar esta parte de la distribución. Eso lo podríamos dejar como tal vez una clase adicional, pero necesitaríamos tener algunas cositas, ¿no? Como computadoras, habría que tener disponibilidad, no sé si tienen, a la laptops, y podemos coordinar tal vez hacerlo un día en la universidad, ¿no? Porque no encuentro otro lugar, la verdad, donde podamos hacer esta práctica, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo coordinamos eso bien el día? Obviamente, no lunes ni miércoles, porque esos días tenemos las otras clases, ¿no? Tendría que ser tal vez otro día que sea eh, un día que no intersecte con eso. Yo el jueves, mañana estoy yendo de viaje a Caranavi. El viernes igual tengo otro viaje de un trabajo que estoy haciendo. El, el sábado podría tener algo de tiempo o el martes, ¿no? Tal vez el martes podría ser más factible. Entonces, coordinaremos eso con el ingeniero Alfredo, si es que va a haber disponibilidad de aula, porque también eso hay que ver, ¿no? Si hay disponibilidad de poder hacer eso, ¿no? En aula. Eh, y los horarios también, ¿no? ¿Qué horarios ustedes disponen de tiempo? Entiendo que muchos trabajan, ¿no? Entonces va a ser complicado
tener esa clase en un horario, digamos, de día, ¿no? A ver, hay una opción acá, dice, ¿no, Pedro? Puede ser una clase tal vez virtual de reforzamiento, dice, ¿no? Eh, también no me cerraría, ¿no? También a esa opción. Sí, una clase donde específicamente vamos a ver a Abro con más detalle también podría ser, ¿no? De forma virtual. Lo bueno es que queda grabado, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar también el video con calma, ¿no? Eso también puede ser otra opción. Eh, Voy a detener la grabación ya porque esta parte ya no, que se van a aburrir de mirar este video, ¿no?